Reciban la más cordial bienvenida al Foro Presidencial Migraciones, un compromiso de Estado Guatemala 2012-2016. Licenciado Gutiérrez, delante de esta migración forzada, resultado de una situación así tan grande de pobreza, ¿cuál es la agenda social de su partido para promover este desarrollo sostenible? Muchas gracias. Mi propuesta de gobierno gira específicamente alrededor del desarrollo económico, tanto rural como urbano, mediante la generación de empleo, el apoyo a la pequeña y mediana empresa para desarrollar bienestar en todas las regiones del país, y entre los beneficios de eso, no solo combatir y reducir y eliminar en lo posible la pobreza, vamos también a reducir la necesidad de la migración, que en su gran mayoría es migración por expulsión, porque se van por la falta de oportunidades que hay en nuestro país. Pero acá estamos para hablar de los hermanos migrantes que ya están fuera y que están totalmente abandonados por nuestros gobiernos, que no les han dedicado ninguna atención, y la prueba de ello es la poca importancia que la mayoría de los candidatos a esta elección le han dado y no se encuentran hoy acá. Yo propongo específicamente como paso primero la creación de la Secretaría Presidencial para los guatemaltecos en el exterior, que va a ser una secretaría reportándole directamente a la Presidencia de la República. Va a ser una forma de elevar a CONAMIGUA a un nivel de relevancia y de importancia, con un presupuesto adecuado para poder generar los programas y proyectos de apoyo a los migrantes que se encuentran fuera de Guatemala y que tienen todo tipo de problemas. A la misma vez, simultáneamente, vamos a crear el Instituto de Guatemaltecos en el Exterior, que va a estar conformado por todos los guatemaltecos que viven fuera, y van a tener un directorio de un máximo de 100 guatemaltecos en el exterior, que van a ser electos y nominados entre ellos, y ese ente va a ser el que los va a representar a ellos ante el gobierno de Guatemala, y como presidente me reuniré con ellos mínimo una vez por año para discutir la situación. Desde esta secretaría se conducirán una serie de programas, comenzando por el programa que estamos tomando, programas de otros países, porque no es necesario inventar el agua oxigenada, hay que aprovechar lo que ya existe, que funciona. Y yo propongo el programa Paisano, que es una creación de un número al que pueden llamar aquellos que tienen problemas para recibir todo tipo de apoyos, información para los que ya se fueron, los que se quieren ir, los que ya están allá y tienen problemas, los que quieren regresar. Y tenemos una serie de otros programas que ya en el minuto que me queda no me va a dar tiempo a explicarlos en detalle, pero por ejemplo, adoptar una comunidad que le va a permitir a los guatemaltecos que están fuera, que ya tuvieron éxito, que han generado recursos por sí mismos, puedan venir a invertir de regreso en sus comunidades, tanto en áreas sociales o de desarrollo, como incluso en negocios que les pueden rendir a ellos mismos y traer bienestar a sus familias. Queremos implementar el programa 3x1, en el cual se va a utilizar recursos tanto de los migrantes como de las autoridades, tanto del Estado, del gobierno central, como de las municipalidades, para invertir en obra social, como llevar agua potable, puentes y otros tipos de obras. Esto se ha hecho en otros países con mucho éxito. También para trabajar en el apoyo a aquellos migrantes que tienen problemas, que son repatriados o deportados, recibirlos dignamente, ayudarlos a incorporarse al sistema acá, la defensoría del migrante para proteger sus derechos. En fin, tenemos una gran cantidad de proyectos que espero poder tener oportunidad en el transcurso de este foro de explicarlos en más detalle. Como lo dije anteriormente, está en el Congreso la iniciativa de ley 4126, y la pregunta es si de parte de su partido existe esta disposición de aprobar lo más pronto posible esta iniciativa de ley, para evitar esa corrupción del sistema migratorio y las violaciones de los derechos humanos de los migrantes en tránsito y también de personas que ya están aquí radicadas en nuestro país. Tanto yo en lo personal como el Partido Avanzada Nacional estamos en completo apoyo a la iniciativa de ley 2146, sin embargo sí tenemos algunas propuestas que vamos a introducir o presentar cuando se esté discutiendo en el Congreso para facilitar la creación de los programas que yo estaba refiriéndome en la primera pregunta, para poder realmente darle una función ejecutiva a la atención al migrante, porque están totalmente abandonados. Por ejemplo, crear programas que creen un efecto multiplicador en esas remesas, más de 4,000 millones que vienen, permitiéndole tanto al remitente, al que las envía, como a su familia que las recibe, poderlas utilizar, pero además que dejen un beneficio adicional en la comunidad, porque desgraciadamente más de la mitad de esas remesas se van en simple consumo y no dejan un beneficio para nadie.
debemos de hacer varios cambios o varias mejoras, diría yo, a la propuesta de ley para permitir la creación de la Secretaría Presidencial, y que creo que es de alta importancia para que esté a nivel ministerial y tenga verdaderamente un valor ejecutivo y efectivo en la implementación de las políticas que tenemos para apoyar tanto a los migrantes cuando están allá como para atraerlos. Esta es la oficina que debiera estar tramitando conjuntamente con la Cancillería el tema, por ejemplo, del TPS, que ha estado totalmente abandonado y que nuestros hermanos guatemaltecos son prácticamente ya los únicos que carecen de esa protección allá. Y que es lograble. Nosotros lo hemos hecho desde fuera del gobierno, hicimos un gran trabajo con mi asesor Juan Hernández, que está acá presente hoy, y logramos avanzar bastante en el tema. Sin embargo, se necesita la voluntad y la intervención del Estado, y el gobierno de Guatemala no ha seguido los canales correctos y por eso siguen desamparados. Entonces sí apoyamos la ley y tenemos algunas propuestas que creemos que la van a hacer aún más efectiva y mejor de lo que ya está. No que no esté bien, pero creo que siempre se pueden hacer algunas pequeñas mejoras. Quiero hablar rápidamente también de algo que ya se mencionó, que es el tema de la ley electoral de partidos políticos. Yo he sido un propulsor de que haya el derecho de voto para todos los guatemaltecos a través de nuestros delegados en el Tribunal Supremo Electoral, lo peleamos muy duro en el tribunal, y se llegó a la conclusión de que la Constitución no veda, no prohíbe la votación fuera de Guatemala. Lo que ocurre es que no existe el reglamento, y la preparación del reglamento le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, aunque deba ser aprobado por el Congreso. Y nosotros hemos estado trabajando en eso. Se hubiera podido lograr para esta elección si esta conclusión se hubiese sacado con suficiente tiempo, pero para la próxima elección se va a lograr, y nosotros en el PAN vamos a hacer todo lo posible porque así sea, porque todos los guatemaltecos tenemos el derecho de votar, no importa dónde estemos, y se puede hacer, casi todos los países ya lo hacen. La ley electoral de partidos políticos necesita modificaciones, pero no es para permitir el voto en el exterior. Eso se puede hacer sin necesidad de modificar esa ley. Lo que es importante modificar en la ley de partidos políticos es todo lo pertinente al financiamiento de campañas, de dónde provienen los fondos y los montos que se utilizan, y sobre todo hay que darle al Tribunal Supremo Electoral la autoridad para que pueda efectuar castigos severos a quienes incumplen la ley. Hoy día en Guatemala lo estamos viendo, hoy salieron las publicaciones en el periódico de lo que han gastado algunos partidos, y hay 3 partidos que han llenado o pasado, y algunos por bastante, el techo de fondos autorizados para la campaña, y no hay ninguna consecuencia en absoluto porque la ley no está bien escrita, y esos son los cambios que hay que hacer a esa ley. ¿Qué debería contemplar una política migratoria, entendiendo a Guatemala como un país de origen, tránsito, destino y retorno según su plan de gobierno? Primero que nada hay que reconocer que hay 2 tipos totalmente diferentes de migración: la emigración y la inmigración. La inmigración son aquellos extranjeros que vienen a vivir a Guatemala por razones que sean, y ellos deben ser atendidos por la Dirección General de Migración dentro de lo que está previsto en la iniciativa de ley que la quiere renovar a esta dirección, la iniciativa de ley que hablamos, la 2146, que va a mejorar y resolver los problemas de corrupción que existen en esa Dirección General de Migración, y eso es para atender a aquellos que vienen a Guatemala, y esta pertenece y está bajo el comando o la autoridad del Ministerio de Gobernación. Luego está el tema de emigración, o sea, los guatemaltecos que se van al exterior. Y para eso es que yo propongo la creación de la Secretaría Presidencial, que no es solo crear una nueva entidad solo por crearla, es porque no existe en Guatemala una entidad que vele por los derechos de los migrantes que están fuera, que los proteja, y de ahí vienen las funciones que ya mencionaba anteriormente. Esta va a ser a nivel presidencial precisamente para que esté a nivel de gabinete y tenga la habilidad de ser ejecutiva y efectiva, y tenga también acceso a un presupuesto adecuado. Es una forma de elevar a Conamigua, de donde está hoy día sometida a un tercer lugar, ponerla a nivel presidencial, o sea, a nivel de alta importancia de gabinete. Esta secretaría va a tener 3 enfoques fundamentales. Uno es promover para que no se tengan que ir más guatemaltecos, tratar de desestimular la emigración. Y esto se va a trabajar en común acuerdo, en coordinación con los ministerios de Agricultura y Ministerio de Economía, que son los que están encargados de la promoción del desarrollo económico, la creación de empleo, la generación de oportunidades, el enriquecimiento de la población en todas las áreas del país. Y la Secretaría colaborará con ese proceso
a través de los programas que ya mencioné de 3x1 y el programa de Adopta una Comunidad, que permitirá la multiplicación, el efecto multiplicador de los recursos que envían los migrantes a través de sus remesas, para que no solo sean instrumentos de consumo, sino que puedan ser invertidos por los mismos migrantes y sus familiares en mejorar sus comunidades y mejorar sus niveles de vida. Luego tenemos que ver y proteger dos tipos de situaciones. Una es los migrantes que están allá, a quienes hay que proveerles de defensa, como por ejemplo el TPS, la promoción y el apoyo institucional de Guatemala a través de medios diplomáticos a que pasen la reforma migratoria. Hay cosas que Guatemala puede contribuir en ese proceso, ya mencioné el TPS, que es sumamente importante, y la protección de aquellos guatemaltecos que sufren abusos en sus derechos mientras se encuentran en un país extranjero. Ahí entra también la negociación para programas de empleo temporal como los que ya existen entre Guatemala y Canadá, que son programas de mucho éxito, donde muchos guatemaltecos van a Canadá por 3, 4 o 5 meses, trabajan, reciben salarios dignos y luego regresan a Guatemala a sus familias y lo vuelven a hacer cada año. Ese tipo de programa es lo que Guatemala debe promover. Y finalmente, los que regresan, que son los que más desamparados están, los que son deportados, y algunos que regresan voluntariamente no reciben ningún tipo de apoyo gubernamental en Guatemala, y por eso propongo la creación de la Defensoría del Migrante para que proteja sus derechos. Trágicamente les dejamos muchas veces sus derechos peor acá de los que se los dejan en el extranjero. Eso lo debemos cambiar, y no solo es proteger sus derechos desde el punto de vista legal, sino es también asesorarlos y apoyarlos y ayudarlos a la reinserción en la sociedad guatemalteca, especialmente los que vienen involuntariamente, o sea, los deportados que vienen en una situación caótica. A muchos de ellos al llegar acá les roban el dinero que traen, por ejemplo. Nosotros tenemos que crear esa Defensoría del Migrante para apoyarlos y crear los programas de inserción o de reinserción para que regresen a sus comunidades. Y como parte importante del tema de desarrollo está también la inversión fuerte de parte de Guatemala en las regiones donde hay más pobreza y mayor migración, para que no se tengan que ir tantos. Vamos a dar todavía la palabra a cada uno de ellos y de ellas para escuchar su reacción. Siempre 3 minutos, ¿verdad? Sí. La palabra, licenciado Gutiérrez. El aplauso al final para todos, así no se sienten mal, ¿verdad? Que unos les aplaudan más y otros menos, ¿no? Muy bien. Sí. Muchas gracias. Todos estamos de acuerdo en que los derechos humanos son los derechos de todos los humanos, guatemaltecos o no guatemaltecos, migrantes o no migrantes. Debemos de velar por los derechos humanos de todos. Y entre los derechos humanos está también no solo los temas de violencia y los temas de abusos de autoridad y la impunidad, sino también está el derecho a una vida digna, a poder vivir como seres humanos del siglo XXI. Y yo, como guatemalteco y como hombre, estoy cansado de ver cómo en Guatemala, a nivel de los políticos, se habla y se adquieren compromisos verbales, a veces se firman, pero nada de todo eso se lleva a materializar en una verdadera solución de nuestra situación, y vemos la situación de nuestros hermanos guatemaltecos cada vez peor. Los que hemos tenido la oportunidad de recorrer el país y de ir a los lugares más recónditos de este bello país, hemos visto la miseria y la injusticia que existe en el país y no la podemos seguir tolerando. Por eso, a pesar de nunca haber sido activo políticamente, estoy en esta campaña presidencial, porque estoy cansado de ver ese sufrimiento y que solo hablamos de ello y no lo resolvemos. Yo estoy proponiendo soluciones concretas a la pobreza a través del desarrollo y del apoyo a la pequeña y mediana empresa, especialmente en las áreas rurales, a los agricultores, a resolver todos esos serios problemas de la tenencia de tierra, todos los conflictos que existen. Todo eso se puede resolver si hay la voluntad de hacerlo. En cuanto al tema de los migrantes específicamente, están totalmente abandonados y ya todos lo sabemos, y no debemos seguir hablando de eso, debemos de proponer soluciones, y por eso yo apoyo esa nueva iniciativa de ley que está estancada en el Congreso, pero también apoyo algunas mejoras, en mi opinión mejoras, que es la creación de esa Secretaría Presidencial del Migrante, que está diseñada específicamente para atender los problemas de los hermanos guatemaltecos que están en el exterior, cuando regresan, cuando están allá, ayudar a defender sus intereses, a obtener el TPS, a defenderlos cuando tienen problemas,
hacer que nuestros consulados estén bien financiados para poder realmente defender los intereses de los guatemaltecos que están fuera de Guatemala. Tenemos programas concretos para maximizar y mejorar los resultados de todas esas remesas para beneficio de los que las envían, tanto como que las reciben, y de las comunidades. Ya es tiempo que dejemos de hablar de los problemas e implementemos soluciones que sean ejecutivas y que se puedan llegar a una solución. Mi compromiso no es un compromiso de palabra, es un compromiso de vida. Toda mi vida he estado dedicado a eso, a generar empleo, a tratar de hacer las cosas siempre bien dentro de la ley, con respeto a todos mis semejantes, no importando quiénes sean, y quienes me conocen, quienes han trabajado conmigo, pueden atestiguar que así es. Eso es lo que necesita Guatemala, es un enfoque distinto, pero constructivo y no más críticas. Gracias. Ahora sí, un aplauso para todos los candidatos y candidatas. Y creo que este 11 de septiembre todos debemos ser muy serios en nuestra elección. Dije elección, no votación. Vamos a ir a votar, pero vamos a ir a votar para elegir un nuevo gobierno. Elegir quiere decir que vamos a escoger a quién. Entonces no nos dejemos mangonear más. Ya estuvo suave de los espejitos y de los engaños y de las manipulaciones. Cómo nos engañan y nos manipulan con las encuestas manipuladas, con foros donde solo 3 llegan y no invitan a los demás. Ese tipo de cosas que da un espejismo, una idea de que hay 2 o 3 que son los únicos que pueden ganar. En este país, en este momento, todos los candidatos corriendo para presidentes tenemos chance de entrar a segunda vuelta. Entonces le quiero pedir a todos los guatemaltecos que me están escuchando y guatemaltecas que vayamos a votar, no nos quedemos en casa, porque es importante, es nuestro futuro, el futuro de sus hijos, de sus nietos. Y cuando vayan a votar, voten por la mejor propuesta, por el mejor candidato. Aunque les digan en las encuestas y en las noticias que no tienen chance de ganar, el desperdicio del voto no está en dárselo a alguien que tal vez no gane. El desperdicio del voto está en dárselo a quien no lo merece. Y eso es lo que ha pasado tradicionalmente en Guatemala. Se vota por el que le toca, o se vota para castigar a uno, o se vota porque se le teme a otro. Ya estuvo suave. Ya es hora de que los guatemaltecos votemos para elegir la mejor propuesta. Y la mejor propuesta es, hay que verla, ¿qué proponen? ¿Qué soluciones nos dan a nuestros problemas? ¿Saben estos candidatos lo que están hablando o simplemente hablan por hablar? ¿Cuál es la experiencia, la hoja de vida de cada candidato? ¿Qué ha hecho de su vida? ¿Ha sido una persona correcta, honrada, trabajadora, de éxito? ¿Sabe cómo liderar? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Y finalmente quiero terminar con el tema del binomio. En Guatemala no elegimos presidente, elegimos binomio, o sea, presidente y vicepresidente. ¿Por qué? Porque el presidente es humano y se puede morir, se puede enfermar, puede pasar 1000 cosas. Y el vicepresidente es quien va a ocupar su cargo. Y en Guatemala muy irresponsablemente se seleccionan a cualquier candidato vicepresidencial solo por compromisos políticos, o porque los donantes, o por quedar bien con un grupo o con otro. Y no se selecciona normalmente a una persona capaz de gobernar. Yo escogí a Carlos Zúñiga porque, en mi opinión, él puede ser mejor presidente para Guatemala que cualquiera de mis competidores en la campaña presidencial. ¿Y por qué es eso? Porque él me va a ayudar a mí a llevar a Guatemala hacia el desarrollo, sobre todo por su experiencia en el área rural. Pero además de eso, si algo me llegase a pasar, Guatemala va a tener un buen presidente de todas maneras. Cuando vayamos a votar, evaluemos los binomios, evaluemos las propuestas y elijamos para nuestro futuro, no para quedar bien con alguien.